la nueva administración, están descubriendo y están verificando lo que son contratos, lo que son servicios que han sido inconclusos y que sin embargo ya se había dado mayor parte para que los ejecutaran y no se han terminado. La probidad, también platicamos dentro de los principios que los funcionarios no se deben de aprovechar de la función pública para otros fines. Cuando hablamos de otros fines es para las arcas de ellos mismos o como ocurrió en determinada oportunidad, un alcalde de determinado departamento hizo hasta una carretera para llegar a su casa. Entonces eso es falta de probidad. ¿Por qué? Porque no están utilizando los fondos para lo que están destinados. El funcionario debe ser probo. ¿Esto qué quiere decir? Que debe ser honrado y honesto. Ahora bien, existe dentro de nuestro régimen de función pública, debe de existir un consejo de desarrollo. ¿Cuáles son estos consejos de desarrollo? Estos deben definir y decidir la política de la administración pública, determinar qué obras y servicios necesita la población. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, en la zona 6, que fue lo que definieron, y como dicen el Consejo de Desarrollo, que deberían de poner proyectos. ¿Cuáles fueron esos proyectos en su oportunidad? El proyecto 410 y el proyecto 44. En esa época era lo que se necesitaba, entonces el Consejo de Desarrollo decidió que esa era la obra prioritaria que debía de ejecutar la administración pública. Ahora bien, hay otro principio que debe de tenerse siempre presente, que se le llama Estado, Policía o Gendarme, es la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado no interviene en las relaciones privadas, esencialmente en referencia a la actividad comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no puede decirle a una entidad privada cómo debe de ser su administración. Ellos deben de ver solo por la administración estatal. Ahorita, por ejemplo, que es lo que está haciendo la Superintendencia de Administración Tributaria, está haciendo ciertas modificaciones dentro de su administración para que nosotros, por ejemplo, los que están bajo el régimen de pequeño contribuyente se cambien a otro régimen. Los profesionales tienen que declarar todos los servicios que prestan porque va a haber una auditoría. ¿Quién es el auditor del Estado? La Contraloría General de Cuentas. ¿Quién es el abogado del Estado? El Procurador de la Nación. Entonces, todo eso nosotros ya lo debemos de ir conociendo. La solidaridad también es otro de los principios que se da cuando un acuerdo de voluntades, donde no hay reparos, por ejemplo, pongámoslo así, en la Superintendencia de Administración Tributaria van a hacer pongamos la inspección, no es esa la palabra, sino que tampoco es auditoría, porque no pueden ir a investigar, sino que solo van a hacer requieren un requerimiento, esa es la palabra correcta, un requerimiento de determinadas cuentas a determinados trabajadores, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Presentan su salario, presentan sus gastos para que ellos vean cuánto es lo que ellos ganan, cuánto es lo que gastan y cuánto es lo que tributan. Lo mismo pasa en la iniciativa privada, en el profesional liberal. A nosotros, por ejemplo, los profesionales liberales llegan en determinado momento a la oficina, requieren libros de contabilidad, requieren estados financieros, requieren facturación.
entonces nosotros debemos de presentarla. La competencia. La competencia de cada una de las entidades, según el artículo 5 de la ley del organismo ejecutivo, tiene varias funciones. Tiene una deliberación, que es cuando todos se ponen a dar sus opiniones. Tiene una consulta, que es cuando todos entre sí consultan determinados asuntos. Tiene un control de fiscalización cuando ya están ejecutando lo que ellos discutieron en determinada reunión y lo ejecutan. Entonces, ¿qué es la deliberación? Cuando nosotros escuchamos la palabra, están deliberando. Esta es cuando uno o varios funcionarios que lo dirigen, pueden ser un solo funcionario, dos funcionarios, ellos discuten o un órgano colegiado. ¿Cuándo diríamos un órgano colegiado? El órgano colegiado es cuando un grupo de personas discuten determinado asunto. Entonces, después de hacer sus propuestas y todo, toman una decisión. Para esto se integra un proceso de unificación de la voluntad de todos. Acuérdense que todo, cuando hay una discusión por un órgano colegiado, debe de llegar a un consenso. No puede imponer alguna situación en una discusión, porque por eso se llama discusión, porque es 5 o 10 personas con su criterio individual y que salen después de la discusión con un solo criterio. Pero previo a esto, a que se reúnan, debe haber una citación que debe tener una agenda con los asuntos a tratar, más todos los documentos que deban de tener a la vista para que pueda haber una discusión. Si no se junta el quórum, que ya en el examen venía, cuando se da el quórum, cuando se da el pleno, entonces, si no se da esa situación, no hay reunión. Pero si se da, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se toma una decisión por consenso. ¿Qué es el consenso? Es cuando todos están de acuerdo, o al menos la mayoría. Entonces, así es como se debe de dar en un órgano colegiado una toma de una decisión, una integración de un proyecto, también cuando se da una iniciativa de ley. Los órganos en Guatemala que se encuentran en la competencia funcional están el Consejo de Ministros, que es un órgano colegiado dentro del organismo ejecutivo. ¿Y quiénes son los del Consejo de Ministros? ¿Quiénes lo deben de integrar? Hablamos en una oportunidad que debe ser el presidente, vicepresidente y todos los ministros. Eso es dentro de el primero, que es el Consejo de Ministros. Hay otro también, órgano colegiado, que es la USAC, que lo integran el Consejo Superior Universitario. También tenemos otro órgano colegiado, que es la Junta Directiva. ¿De dónde? Hay Junta Directiva del INDE, hay Junta Directiva del ICS, hay Junta Directiva del INTECAP y hay Junta Directiva de otras instituciones. Por ejemplo, hay consejos de desarrollo, hay las municipalidades, pues ellos tienen su consejo interno. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, uno llega a la municipalidad, le dan una resolución, no dicen el alcalde dio la resolución, el consejo de la municipalidad emitió la resolución. ¿Por qué? Porque el consejo es un órgano colegiado que es el que toma decisiones. Y todos los documentos que emite el consejo toman la forma de acuerdo, ¿ya? Que se da
en diferentes entidades. Acuerdo del Consejo Universitario, acuerdo en Consejo de Ministros, acuerdo de Consejo Municipal, acuerdo de Consejo de Junta Directiva, ya sea del INDE, del ICS o de cualquier otra entidad. Estos acuerdos a la vez tienen categoría de legislación. ¿Qué quiere decir esto? Que son decisiones generales o decisiones obligatorias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que la haga ahorita y para poder seguir. Bueno, en vista de que nadie tiene preguntas, vamos a seguir. Entonces, por ejemplo, seguimos con los acuerdos, que ya dijimos que tienen categoría de legislación, siempre y cuando se dé dentro de los consejos. La legislación secundaria son normas legales de segundo orden y con características generales y obligatorias, y pueden ser atacadas de inconstitucionalidad. Estos acuerdos también se dan dentro de los consejos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si el consejo de la municipalidad emite un acuerdo con categoría, pongámosle legislación secundaria, que diga, por ejemplo, el alcalde va a imponer más impuestos del YUSI. El YUSI es un impuesto que está ya instituido. Entonces, un consejo no puede cambiar eso, porque ¿qué es lo que pasaría? Si está en ley, ¿qué es lo que pasaría? Nosotros presentamos una inconstitucionalidad. Acuérdense que la Constitución nos defiende a nosotros, nos protege. Tenemos nuestros derechos constitucionales. Y si están violando uno de esos derechos, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Presentar una inconstitucionalidad, o sea, algo que está violando la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Tienen que revisar otra vez nuevamente el consejo o también nombrar un nuevo ente para que haga esa revisión y pueda declarar con lugar o sin lugar la inconstitucionalidad presentada por esa legislación secundaria que fue una decisión tomada en el consejo. ¿Alguien tiene duda? Que pregunte. Bueno, sigamos entonces. Hay unos consejos técnicos. A ver, María Luz, dígame. María Luz, ¿no se le escucha? Ay, perdón, es que no tenía conectado el micro. ¿Estas legislaciones secundarias tienden a ser todas inconstitucionales o solo algunas que no se estudian bien en el momento de llegar al acuerdo? Acuérdense que la inconstitucionalidad nosotros la vamos a presentar si, solo si está violando nuestros derechos constitucionales. Si una legislación secundaria no nos afecta a nosotros, puede entrar en vigencia, ¿ya? Pero si nos afecta, si nosotros vamos a presentar una inconstitucionalidad rechazándola, ¿verdad? Pero si no, se puede quedar. Pongamos, por ejemplo, que el alcalde decida que el UCI se mantiene, pero se debe de pagar en determinado tiempo, o sea, de 1 al 5, no como se hace ahora, que es trimestral, y si uno se pasa, pues la puede pagar antes del segundo trimestre. Pero si nos obligan a que nosotros la tenemos que pagar en determinado tiempo, sí podríamos, sí o no, presentar una inconstitucionalidad, porque nos está violando nuestro derecho, por así decirlo, de defensa, si nosotros no tenemos la capacidad económica para presentarla en el tiempo que ellos están exigiendo y que tal vez nos pueden incrementar una multa. Están violando nuestros derechos económicos.
De lo contrario, se puede quedar una legislación secundaria sin que nos afecte a nosotros, ¿verdad? Porque puede ser una decisión general o una decisión de forma obligatoria. ¿Alguien tiene otra duda? Solo una cosita, como por ejemplo, si en dado caso, como hay, por ejemplo, carreteras principales que atraviesan diferentes municipios y alguna municipalidad quiera cobrar un impuesto o no sé qué, arbitrio, creo que es otra clase de impuestos que las municipalidades por pasar en el municipio podría ser algo inconstitucional porque está violentando el derecho de la libre locomoción. En lo que sucede en Antigua Guatemala. En Antigua Guatemala a usted le cobran, ¿ya? El ingreso y todo. Pero como es un área que está dentro de área turística, entonces nadie presentó en ninguna oportunidad una inconstitucionalidad por ese cobro, entonces se queda, se sigue manteniendo. Pero si alguien la presenta, entonces ahí, pero tiene que presentar ante un órgano jurisdiccional que sea el que le vaya a defender el derecho violentado. Pero si no, no sucede nada. Y también les he de decir que en algunas oportunidades, en algunos pueblos, hacen carreteras, como les dijera yo, dentro de ciertos caseríos, pero ahí sí que es para ver la locomoción de la población que se ve afectada si no tiene esa carretera. O sea, tendría que estudiarse varios factores para poder decidir si esa legislación que se tomó en Consejo Municipal afecta a toda la población, afecta a determinado grupo o no le afecta en ninguna situación a las personas que llegan y quieren pagar por pasar a ese lugar. A ver, Ariel Armando, dígame. Sí, licenciada, solo para confirmar, entiendo que la legislación secundaria son los acuerdos emitidos por los consejos municipales únicamente. Sí, ajá, son consejos, lo puede elegir, lo puede emitir, perdón, un consejo universitario, un consejo municipal, un consejo de junta directiva, del INDE, del IX, ¿ya? O un consejo de ministros. Ok, gracias. También, mediante sea consejo, lo pueden emitir. ¿Sí? Esa es la legislación secundaria. Así es. Ok, muchas gracias. Pero es emitida en consejos. Por ejemplo, ahorita bueno, no ahorita, ¿verdad? Hace como 2 o 3 años, el consejo de la junta directiva del IX amplió las cuotas que había que dar, porque antes eran 180, ahora son 240. Nadie dijo nada. Nadie protestó por eso, ¿ya? Entonces, esa es la situación que se está dando y ahorita también emitieron una resolución donde después de un año que usted dejó de trabajar y usted quiere quiere dar su contribución voluntaria para llegar a las 240 cuotas, si tiene solo 193, si ya pasó más de un año, no se lo permiten, ¿ya? Pero eso lo eligieron o lo decidieron en consejo de junta directiva. Nadie protestó, se toma como válido, ¿ya? Gracias, licenciada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, sigamos entonces. Veamos también, hay consejos técnicos y científicos. Ahí también, acuérdense que nosotros vimos que son los que estábamos viendo, son consejos, como dicen, de cualquier materia, pero hay consejos técnicos, hay comisiones técnicas que se unen con los consejos técnicos, hay comisión nacional y hay científica y tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos pueden emitir sus comisiones, pueden reunirse y emitir determinados asuntos, o sea, una opinión técnica o una opinión científica. ¿Quiénes son los que podrían emitir o hacer estas comisiones? Tenemos, por ejemplo, ahorita con lo de los incendios,
que hay comisiones que han ido a ver las áreas que se han estado incendiando. Y más que todo es la CONRED. La CONRED tiene sus comisiones que van a revisar las áreas y emiten su dictamen. Entonces, esas son comisiones científicas y tecnológicas que emiten dictámenes técnicos para que ellos puedan trabajar o tengan una guía, las personas que están trabajando ahí en el auxilio de esos siniestros o de esas situaciones, y ellos puedan tomar la opinión de ellos. Y si se toma como de categoría de legislación secundaria. ¿Por qué? Porque no está en ley. Se basa en un acuerdo que ha tenido un consejo, que ha tenido una junta directiva. Entonces, no es ley, pero se toma como legislación secundaria porque se debe de cumplir para que pueda tener una recepción buena para determinados asuntos. Sigamos. Tenemos también asesorías políticas. ¿Cuáles son las que dan estas asesorías políticas? La dan los gabinetes. Son entidades organizadas por el presidente de la República. Ustedes han escuchado que dicen el gabinete de seguridad, el gabinete de economía. Entonces, los que lo integran, ¿quiénes son? Son los ministros, los viceministros, los secretarios y los directores de todas las entidades. Pueden también haber representantes de la sociedad civil y política. Pueden haber también cámaras del CACIF, pueden existir sindicatos, cooperativas, organismos no gubernamentales. Miremos un organismo no gubernamental. Tenemos, por ejemplo, alguien que siempre ayuda a las entidades estatales, que son extranjeros, pero que vienen a aportar a el Estado de Guatemala. Entonces, estos gabinetes que se forman, ¿a cargo de quién están? Del vicepresidente, que es el coordinador. Si ustedes observaron ahorita que el presidente no estuvo, ¿quién asumió la presidencia? La vicepresidenta. Ella estuvo a cargo de y coordinó estos gabinetes que se dieron en esas emergencias, ¿ya? Tuvo reuniones con CONRED, tuvo reuniones con otras entidades que tenían que ver y apoyar para estos siniestros, ¿ya? O sea, y al estar el presidente, pues ambos tendrían que tomar y deliberar en Consejo de Ministros y asesorados por gabinetes. ¿Alguien tiene dudas? Bueno, sigamos. De esto que les estoy hablando, les voy a pasar algunas, se me fue ahorita. Bueno, pero les voy a pasar material para que ustedes lo tengan, porque para el examen posiblemente pueda que les pregunte a ustedes quiénes integran un consejo, qué puede hacer un consejo, qué puede hacer un gabinete, quiénes lo escalan y para qué sirven. A ver, Sandra Victoria, dígame. Bueno, sigamos. Ahora bien, viene una escala jerárquica. ¿Cuál es esta escala jerárquica? Cuando ustedes escuchan la palabra escala, ¿qué es lo que viene a su mente? Algo que viene así, como dicen, en grados. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Hay un principio dentro de todo de subordinación. Cuando ustedes escuchan la palabra subordinación, por ejemplo, ¿qué es lo que viene a su mente? Cuando ustedes están en una entidad trabajando, hay un gerente, un subgerente, un jefe de cajas, en un supermercado estoy hablando. Entonces, ahí hay subordinación, pero todos tienen sus atribuciones. ¿Por qué digo subordinación? Porque el gerente es el que decide el mando de todos. El subgerente está
bajo la subordinación del gerente, y así sucesivamente, hasta la persona que hace la limpieza. Entonces, ellos coordinan, que son los órganos que aparecen en la misma línea jerárquica, al mismo nivel de mando. ¿Cómo se da esto? Seguimos hablando del supermercado, porque podemos hablemos del Ministerio de Educación. Primero, ¿quién está en el Ministerio de Educación? La ministra. Después, ¿quiénes están? Los viceministros. Después, ¿quiénes están de los viceministros? Pues podríamos hablar de varias áreas. Está el departamento jurídico, está el departamento de personal, está el departamento de capacitación, que son subordinados, pero tienen que estar coordinados para poder tener la misma jerarquía dentro de ciertas áreas. Digamos, área de educación, área de salarios, área de movimiento de puestos. Entonces, ellos tienen que estar coordinados para poder llevar a cabo una línea jerárquica y poder desempeñar y tener un nivel de mando similar, ¿verdad? Y cuando ahí se tiene que dar la obediencia, que es acatar órdenes del superior. En doctrina hay 3 clases de obediencia. Hay una obediencia simple, que se obedece sin discusión, que esa casi no se da, porque toda la vida protestamos. Hay una también que se llama de orden reiterada, que es obedecer órdenes aunque sean incorrectas, pero son reiteradas por seguridad nuestra y se emite un oficio indicando la orden emitida. ¿Cuándo se da esta? Por ejemplo, veamos así a grosso modo. En Comred, viene uno de esos que emiten el pronóstico del tiempo y le dice el superior, mire, ahí dice que va a haber frío en tales fechas. Sí, pero eso no es cierto, porque según las características del estudio, usted lo dice. Bueno, ¿es incorrecto o es correcto? Porque él no está de acuerdo en eso, pero es una orden que él tiene que obedecer, aunque no esté de acuerdo con eso, ¿ya? Entonces, él se la reitera. Y aquí dice, son reiteradas por seguridad, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos aquí con esto? Bueno, usted tiene que decir que no va a haber tanto frío. ¿Por qué? Porque esto increíblemente puede ocasionar que nosotros andemos todos abrigados, que compremos pastillas para la gripe, que hagamos esto, que hagamos el otro, y tal vez ni se va a dar. Pero con esta orden es incorrecta para el subordinado, se está evitando todo eso. ¿Ya me comprendieron? A ver, Damaris Caracum, dígame si comprendió. Sí, licenciada. Bueno, sigamos. Vale. Hay otra también. A ver, Gabriela, dígame. Licenciada, no sé si no me corrige. Entiendo entonces que que estas órdenes que giran tienen como un trasfondo de en algún momento no alarmar a la sociedad, algo así. Perfecto, así es. Por eso, Ok, son incorrectas, pero el subordinado las tiene que reiterar, ¿ya? ok, Para evitar esa situación. ¿Sí? ok. Muy Gracias, bien. licenciada. Va. Sigamos entonces, ya vimos la obediencia simple, la obediencia por una orden reiterada, y ahora vamos a ver la obediencia debida, que es la que todos debemos de practicar. Es una orden manifiestamente legal. Estas órdenes, para que funcionen, necesitan una alta capacidad moral.
La Junta Nacional de Servicio Civil, aquí se plantean varias situaciones. Aquí en esta Junta Nacional de Servicio Civil, en algunas oportunidades, por esa obediencia se plantean despidos en el sector. La función resolver situaciones, entonces, ¿qué es lo que procede? Que se dan, interponen apelaciones por el funcionario que no está de acuerdo. Esos trámites nosotros los vamos a ver cuando vayamos terminando nuestra función pública, para que ustedes vean cuando se interpone los recursos de revocatoria, reposición, ante quiénes se imponen, por qué se imponen, en cuánto tiempo se imponen y cuál es la resolución. ¿Sí? Eso es lo que quiero yo que ustedes vayan analizando. ¿Se acuerdan qué es la obediencia? ¿Qué es lo que me van a contestar? Si yo les pregunto, explique la obediencia, es acatar las órdenes de un funcionario superior. ¿Ya? Entonces, ¿tienen alguna duda? Licenciada, solo otra consulta con relación a los acuerdos. Entiendo entonces que cuando se habla de la legislación secundaria se refiere a los acuerdos gubernativos, ¿o no? No. ¿No? Acuérdense que eso se toma en determinado momento. El acuerdo gubernativo es algo, como el mismo nombre lo dice, que lo emite el gobierno, no una junta ni nada por el estilo. ¿Sí? Ok, gracias, licenciada. Gracias. Tu conector. Ay, discúlpeme, pero me estaba quedando sin carga. Bueno, sigamos. Entonces, ahora vamos a ver las dependencias de la presidencia. La presidencia maneja fondos, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? ¿Para quién maneja fondos? Maneja fondos para fondo de tierras, para los indígenas, para la paz, inversión social, vivienda y servicios de solidaridad. Entonces, ¿quién es el que tiene que velar porque todo esto se distribuya de la forma adecuada? El Procurador General de la Nación, que es el abogado del Estado. Él es el responsable, como platicábamos la vez pasada, de ver por los bienes de la población, por los derechos de los niños y por cualquier situación anómala que se dé dentro de el gobierno. ¿Quién es el abogado del Estado? Si yo les pregunto, es el Procurador General de la Nación. ¿Quién es el auditor del Estado? Si yo les pregunto, es... Ay, ¿de dónde es el auditor del Estado? A ver quién me dice. El Contralor General. ¿Ah? ¿Quién es el auditor del Estado? La Contraloría General de Cuentas. Contralor General de Cuentas. General de la Nación. Él es el auditor. Sigamos. Cuando nosotros hablamos de consejos, ahora vamos a ver, hay consejos de la juventud, consejos de ciencia y tecnología, consejos de reducción de desastres y la que tiene que ver con las 22 gobernaciones. ¿Son 22 gobernaciones son? ¿O cuántas gobernaciones, cuántos municipios hay?
¿Son 22 o 25? A ver, ¿quién me dice? 22. Bien. ¿Y cuántos municipios? Ay, no me acuerdo. 340. Ah, muy bien, así tienen que saber ustedes. Ahora bien, hay unas autoridades que tienen que ver por el desarrollo sustentable. ¿Y cuáles son los que están en peligro? Actualmente es el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán y el lago de Izabal. Ustedes han visto cómo está el lago de Amatitlán. El lago de Atitlán, si no lo cuidan, va a terminar igual. Y así está por lo regular el de Izabal. Entonces, todo eso es lo que tienen que ver los gobernadores. A ver, Sandra, dígame. Ah, muy bien, Sandra, la cuenca del Motagua también está en peligro actualmente. ¿Sí? Vaya, ahora vamos a ver. Aquí dentro de lo mismo, yo dentro de lo que les voy a pasar, hice un muñequito. Y ustedes lo van a ver, y se los voy a hacer allá también en la pizarra, que tiene la cabeza grande. Eso yo le puse macrocefalia administrativa. Esta viola los derechos de la descentralización y la delegación, ya que el gobierno trata siempre de centralizar el poder. Y no se puede centralizar. Dijimos que el éxito del gobernante, o sea, de quien gobierna, es la descentralización, o sea, delegar las funciones. No lo que tratan de hacer de tener todo centralizado dentro de una institución. Entonces, ¿qué es la macrocefalia? Cuando ustedes miren este muñequito, es la mala administración. La racionalización administrativa se concentra en la no distribución. ¿Por qué? Porque racionaliza el poder, o sea, lo concentra. Y eso no se debe ser. Entonces, si el gobierno trabaja bajo el concepto de descentralización, la reingeniería, entonces, ¿qué es lo que pasaría? El Estado tendría una mínima expresión de, como dicen, estar teniendo decisiones incorrectas y tendría una mayor funcionalidad en cuanto a la delegación de diferentes situaciones y así las entidades tendrían que disponer de ciertos recursos para poder defenderse de cualquier desastre ya sea desastre natural, desastre provocado o cualquier situación que se dé en determinado momento. Por ejemplo, ustedes no existían algunos en esa época, en el año de 1976, cuando se dio el terremoto en Guatemala, era un caos, era un desastre porque el gobierno no estaba preparado para una situación semejante. Ustedes veían, hubieron lugares donde hubo un desastre atroz, hubieron poblaciones desaparecidas completamente, hubieron otras donde no afectó mucho, sin embargo, tampoco hubo una distribución exhaustiva de todos los recursos que aportaron determinadas instituciones, tanto nacionales como extranjeras. ¿Por qué? Porque como no había una delegación de funciones, entonces todos era un caos. Nosotros en la Escuela Nacional Central de Ciencias Comerciales nos delegaron que fuéramos a entregar granos básicos. Nosotros nos subíamos en camiones e íbamos a las poblaciones a entregar frijol, arroz y maíz en bolsas. Miren, cuando uno está joven, todo eso se ve alegre, pero el desastre y todo lo que ocasionó fue muy triste porque murió infinidad de personas. Pero ¿por qué fue? Porque se centralizó en una sola entidad la distribución de toda la ayuda que provino del extranjero. Pero en fin, eso fue una situación mera, dura y controversial. Digamos entonces. Entonces,
con criterio a la relación de la macrocefalia, o sea, la concentración del poder en la presidencia, pueden haber tantos gabinetes como lo requieran. Pero ¿qué es lo que pasa? Las comisiones, los gabinetes dan opiniones en relación a problemas que se les plantean. Sin embargo, no se consigue ninguna acción en cuanto a las opiniones que ellos den. ¿Por qué? Porque en algunas oportunidades hasta ellos hacen comités y para el desarrollo de algún proyecto, pero siempre lo hacen a corto plazo, porque no pueden hacer largos plazos, porque los problemas no van a solucionarse. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que es una comisión? Lo vamos a tomar como un instrumento administrativo, instrumento con carácter político. Eso es lo que pasa con los gobiernos cuando hacen comisiones solo en forma centralizada. Las comisiones, los comités y los gabinetes se organizan por un acuerdo gubernativo que emite el presidente y el ministro de Gobernación y se le llama, como dicen, refrendo ministerial. Aquí no tiene responsabilidad el ministro, ya que el presidente es el responsable, pero el ministro firma el acuerdo, pero el ministro, porque así debe de ser, ya que actúa como secretario. Si ustedes se dan cuenta, aquí quién es el que está haciendo las cuestiones es el presidente, pero sin embargo, el que firma los acuerdos es un ministro. Si el ministro es el que lo emite y lo firma, y si lo refrenda, él es el responsable. En este refrendo, o sea, es como una limitación que debe atender las atribuciones y funciones del gabinete. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes les quede claro, lo que son los comités, lo que son los consejos. Yo, por ejemplo, en el examen les pongo, hágame favor, dígame dónde hay consejos, dónde hay juntas directivas, dónde hay consejos de juntas directivas. Usted me tiene que responder de acuerdo a lo que le he explicado y lo que vamos a ver con material de estudio. ¿Alguien tiene alguna duda? Hablen, patojos, de verdad, pregunten. Todo claro, licenciada, gracias. Yo tengo una pregunta, licenciada, en dado caso, pues se nos olvidó lo que nos acaba de explicar. ¿Dónde podríamos encontrar nuevamente esa información? Yo les voy a pasar la información. Les voy a hacer un resumen y se los voy a pasar para que ustedes lo tengan como material de estudio. Muy bien. ¿Sí? Muchísimas gracias. Para que ustedes lo repasen. ¿Sí? Y esto más que todo, ustedes pueden encontrar estas informaciones en los libros del licenciado, ahorita se me fue el nombre, pero me voy a acordar y se los voy a decir. Oye, pero él es muy bueno en Derecho Administrativo. Es el licenciado Rafael Godínez Bolaños. Él tiene su libro, igual que el licenciado Calderón, que también son muy concretos esos libros, ¿verdad? Pero nosotros con nuestro material de estudio vamos a ir leyendo, ¿ya? Sigamos entonces. Veamos ahora lo que es la integración multidisciplinaria y multisectorial. Integración, ¿ya? ¿Qué entienden ustedes por integración? Es cuando un grupo de personas se reúnen para poder emitir alguna situación. ¿Cuál es el multidisciplinario? Es para donde se necesitan varios peritos en diversas áreas, ¿ya? Pueden estar dentro de la multisectorial. Integración multidisciplinaria, integración multisectorial, Alejandra. ¿Oye? Vale. ¿Cuál es la multisectorial?
es en la que pueden contribuir sector gobierno, sector político y sector civil. Cuando hablamos de sector civil, son todas las entidades que no son gubernamentales que pueden estar dentro de ese grupo. Por eso se llama multisectorial, porque es una integración donde están varias personas, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes repasen el día de hoy. Yo les voy a transmitir material para que ustedes lo tengan hoy y así podamos, ya con material en mano, la otra semana que nos toca presencial, podamos ya nosotros sacar algunas dudas o si tienen alguna pregunta que hacer, la podemos deliberar ahí y llegar a un consenso, todos de acuerdo. Entonces, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Yo los espero para seguir con este conocimiento. Dios me los bendiga, se cuidan. Gracias.